El abusón de la escuela le lanzó una zapatilla a propósito al nuevo estudiante de intercambio. Pensó que el chico simplemente se tragaría su orgullo y se aguantaría. Pero en lugar de eso, el recién llegado le lanzó una mirada feroz. Sin embargo, el abusón, que solía ser muy arrogante, estaba a punto de darle otra lección al chico cuando, de repente, un grupo de atletas entró a la fuerza por la puerta buscando a un tal Jack para ajustar cuentas. Lo que no sabían era que Jack había entrenado artes marciales antes de matricularse. Sus movimientos eran extremadamente ágiles y sus habilidades de lucha estaban fuera de serie. Incluso enfrentándose a múltiples atacantes a la vez, mantuvo la calma y se encargó de ellos sin esfuerzo. Sus golpes eran precisos y potentes, pero controlaba perfectamente la intensidad. En poco tiempo el grupo de atletas se alejó a rastras, apaleados y llenos de moratones. El capitán del equipo Furies le lanzó un bate de béisbol a Jack, lo cual cruzó la línea de este último. Jack lo dejó inconsciente de un solo puñetazo. Todos los presentes en la habitación se quedaron atónitos por lo que acababan de presenciar. Carl lo observó con atención. Esta repentina pelea marcó el primer encuentro real entre los dos. El abusón le guardaba rencor a Carl por haberle hecho perder el orgullo, pero no se atrevía a meterse con Jack. Así que descargó toda su frustración con Carl en su lugar. Antes de la clase de educación física, Carl se dio cuenta de que le faltaba la ropa de gimnasia. Sabía perfectamente que el abusón y su pandilla estaban detrás de esto, pero sin pruebas sólidas, no le quedó más remedio que dejarlo pasar. Durante la prueba de esfuerzo en educación física, Carl se convirtió en el hazmerreír de la banda del abusón. Apenas corrió 200 metros antes de quedarse sin aire. Mientras tanto, Jack no solo superó la prueba sin despeinarse, sino que rompió el récord de la escuela. Cuando el abusón se burló de Carl, captó rápidamente la atención de Jack, quien era incapaz de soportar ese tipo de comportamiento acosador. Jack se quitó el zapato y se lo lanzó al abusón y a sus amigos, pasando por encima de Furies. El abusón ya había visto la fuerza de Jack de primera mano. Así que se tragaron su ira y se echaron atrás. Pero en lugar de calmarse, el abusón se volvió aún más arrogante. Una vez que terminó la clase de educación física, Carl se acercó al abusón y le pidió que dejara de molestarle. Pero el abusón lo interpretó como un desafío. Uno de los matones agarró a Carl por el cuello de inmediato. Por suerte, el tutor llegó justo a tiempo para salvarlo. Aún así, ante las amenazas de la banda del abusón, Carl solo pudo explicarle al profesor que simplemente estaban bromeando. De vuelta en casa esa misma tarde, Carl se preguntaba cómo sobrevivir el resto del año escolar. De repente, llamaron a la puerta. Al abrirla, vio a Jack, que trabajaba a tiempo parcial repartiendo comida, antes de que Carl pudiera reaccionar. Jack le preguntó si podía entrar a por un vaso de agua. Ese fue el comienzo de su primera conversación real. Al día siguiente en la escuela, el abusón se sentó justo en el pupitre de Carl. Su hostilidad era imposible de ignorar. Carl agarró una sartén y se puso en postura defensiva. Justo cuando la banda del abusón se preparaba para atacar, Jack intervino de nuevo y les gritó para que se bajaran los humos, calmando la situación para Carl. Más tarde esa noche, frustrados y borrachos, el abusón y su pandilla se fueron a un bar. Mientras intentaban averiguar cómo vengarse de Carl, uno de los subordinados sugirió una idea despiadada que encendió los ojos del abusón. Ese día estaban programados los exámenes simulados de toda la escuela. El abusón sacó del aula a Mark, que se sentaba detrás de Carl. Utilizando las experiencias pasadas de acoso de Mark como chantaje, lo presionó para que hiciera algo por él. Luego le entregó a Mark una especie de parche medicado y le dijo que se lo pegara a Carl en la piel cuando no estuviera mirando. Una vez colocado, el parche causaba alucinaciones, somnolencia, mareos y hacía imposible concentrarse. Durante el examen simulado, Mark no fue capaz de actuar. Al ver esto, el abusón le lanzó una mirada amenazante. Después de una intensa lucha interna, Mark cedió y le dio un fuerte golpe a Carl en el cuello. Carl apenas reaccionó al ataque. Pero a medida que pasaba el tiempo, el parche con la droga empezó a hacer efecto. La cabeza le daba vueltas, sus pensamientos se nublaron y concentrarse en el examen se volvió imposible. Para mantenerse despierto, Carl hizo algo completamente extraño. Al final, no logró responder correctamente ni una sola pregunta. Más tarde, mientras se tocaba el cuello, encontró el parche. Sabía que Mark era solo un peón. El verdadero culpable era el abusón. A partir de ese momento, la paciencia de Carl se rompió por completo. Su venganza contra los alborotadores comenzó oficialmente. Al ver al abusón indefenso e incapaz de defenderse, Jack intervino y lo arrastró afuera. Aunque Carl tenía sólidos conocimientos teóricos, los años enterrado en los libros hicieron que careciera de experiencia real en combate. Un solo puñetazo reveló la brecha entre ellos, pero Carl se negó a dar un paso atrás. Agarró un taburete, listo para atacar de nuevo. Afortunadamente el tutor llegó justo a tiempo para frenar el estado de furia de Carl, acompañado por el profesor. Todos se dirigieron al hospital. La madre del abusón insistió en que expulsaran a Carl y lo obligaran a pedir disculpas. Al oír esto, Carl se sacó el parche del bolsillo. Al enterarse de la verdad, la madre del abusón se puso pálida al instante. El abusón se apresuró a negarlo todo, pero Carl metió la mano en la mochila del abusón. Dentro había una caja idéntica a la del parche, enfrentándolo a una evidencia innegable. El abusón perdió toda su arrogancia. El profesor instó a la madre del abusón a retirar las demandas de indemnización. Bad Deep Down, The Bully Planted the Seeds of Vengeance.